Vamos a seguir ya con la sexta cumbre española contra el cáncer. Va a empezar la segunda mesa de debate, la cual lleva por título Explorando nuevos horizontes, genética y biomarcadores en el diagnóstico del cáncer. La moderará don Jorge Sánchez Franco, periodista y director de comunicación en la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Y le acompañan como ponentes don Álvaro Hidalgo Vega, catedrático y director del Grupo de Investigación en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Weber; el doctor Santiago Ramón y Cajal Hueras, presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica; el doctor Pedro Pérez Segura, jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid; don Óscar Prieto Martínez, presidente de la Asociación Española de Afectados por Tumores Cerebrales; y el doctor Martín Sellers-Fort, miembro del Comité Asesor del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisol. Buenos días a todos y bienvenidos a esta sexta cumbre española contra el cáncer de GEPAC, que cumple ya 6 ediciones y, por lo tanto, pues podemos decir que está más que consolidada. Perdonadme mi voz porque estoy acatarrado, llevo con un catarro casi un mes, que no se me quita, pero no he podido hacer otra cosa. Antes de nada, quería agradecer a GEPAC, a Begoña y a Marcos y a todo el equipo pues su invitación a moderar esta mesa tan interesante y tan de actualidad. Y bueno, aunque yo estoy aquí representando a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, no soy hematólogo. Luego vendrá mi presidenta, que ya está por aquí, la doctora María Victoria Mateos. Pero nada, simplemente remarcar que bueno, el hematólogo es el que ya lo sabéis todos seguramente, el que trata los tumores líquidos; el oncólogo es el que trata los tumores sólidos, y que los tumores líquidos pues representan en torno a un 10%, ¿no? de todos los casos de cáncer. Digo esto porque, bueno, aunque no hay un hematólogo en esta mesa, tenemos a un gran oncólogo que seguro va a tener esto en cuenta. También hacer un pequeño apunte con respecto a algo que se ha hecho en la mesa anterior, que en la Sociedad Española de Patología y Hemoterapia acabamos de crear el grupo Deporte y Cáncer, y que esperamos que dé muy buenos resultados, y que además dentro de poco, y gracias también al aval de AEAL y de GEPAC, pues vamos a sacar una guía de largos supervivientes en cáncer hematológico. Me toca moderar la mesa titulada Explorando nuevos horizontes, genética y biomarcadores en el diagnóstico del cáncer. Como decía, un asunto que siempre está de actualidad y que ahora mucho más, sobre todo después de que Sanidad haya incluido en la cartera de servicios cerca de 700 pruebas genéticas. En un mundo en el que la medicina de precisión está cobrando cada vez más relevancia, toca reflexionar sobre el impacto de las pruebas genéticas y biomarcadores en el diagnóstico temprano del cáncer y en el manejo de la enfermedad, junto con las posibles implicaciones éticas y sociales que esto puede tener. No cabe duda de que caminamos hacia un futuro donde el diagnóstico será más preciso, accesible y, sobre todo, centrado en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Para hablar de todos estos asuntos, contamos con estos 5 súper expertos que ya nos ha presentado Marisol. Así que vamos a comenzar con el debate. Sin más dilación, tenemos 3 preguntas para cada uno de vosotros que vamos a ir intercalando. Así que os ruego que seáis lo más breves y concisos posibles en cada respuesta. He calculado más o menos unos 2-3 minutos por respuesta. Y digo esto porque es importante dejar los 30 últimos minutos del debate para debatir con el público. Así que a las 12:15, pase lo que pase, llueva o truene, daré paso al público. Intentaremos intercalar si ha quedado alguna pregunta en el tintero. Así que comenzamos con Álvaro. Álvaro, ¿cómo influyen las consideraciones económicas en la implementación y acceso generalizado a las pruebas genéticas y biomarcadores en el diagnóstico del cáncer? Bueno, pues es evidente que la consideración económica es muy importante y tiene una importancia tanto en la implementación como en el acceso generalizado de las pruebas genéticas y los biomarcadores.
Hasta hace bien poquito, como tú has remarcado, no existía un procedimiento estandarizado ni un marco regulatorio específico para la evaluación, implementación y financiación de los biomarcadores en la práctica clínica, y tampoco existía una financiación específica, sino que la fuente de financiación de cada biomarcador variaba entre las comunidades autónomas, incluso entre los hospitales de la misma comunidad y entre distintos biomarcadores de un mismo hospital. Y en la mayoría de los casos estaban financiados por la industria farmacéutica. Es decir, una situación claramente donde existen problemas de equidad muy importantes. Es importante además que en los últimos años la tecnología para la determinación de los biomarcadores ha mejorado de forma muy significativa, reduciéndose los tiempos. Ya no hace falta ir haciendo un biomarcador y luego otro, sino que tenemos nuevas tecnologías que permiten hacer hasta 40 determinaciones moleculares en un tiempo mucho más corto y a un coste mucho más reducido. Con lo cual, creo que esto es una palanca para incrementar el uso de esta tecnología en el Sistema Nacional de Salud. Muy bien, pues ahora vamos con Santiago, a mi izquierda. Cuéntanos, desde la perspectiva de la anatomía patológica, ¿cómo pueden las pruebas genéticas personalizadas mejorar la precisión diagnóstica y el tratamiento de los pacientes con cáncer? Bueno, pues yo lo primero de todo, pues dar las gracias, ¿no?, a GEPAP y a todos los pacientes por el hecho de estar aquí, además en mi nombre propio, como patólogo y como presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, porque uno de nuestros objetivos es que nos entendáis mejor a los que hacemos el diagnóstico, ¿no?, de todos vuestros tumores sólidos, fundamentalmente gran parte de los líquidos y linfomas. Y quiero empezar, para que entendáis muy bien lo que hacemos, definiendo cómo entendemos lo que es la oncología o la medicina de precisión, ¿no? Cuáles son los pilares fundamentales, sobre todo en la oncología de precisión, en todo, pero centrándonos en la oncología. O sea, yo creo que el primer pilar, lo digo yo y lo dicen los grandes expertos, es hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad. Un diagnóstico correcto del tipo de tumor, de las variantes, del perfil molecular y de todas las alteraciones pronósticas y terapéuticas que pueda haber detrás de cada tumor. Porque cada tumor es diferente en cada paciente. Por eso tenemos que personalizar e individualizar mucho dicho estudio. Ese es el primer punto, porque sin esto los oncólogos simplemente se fían del diagnóstico hecho por el patólogo y de las alteraciones que describen. Por tanto, el tratamiento es dependiente 100% del diagnóstico histopatológico y molecular. Dicho esto, el segundo pilar ya es el grado de extensión de la enfermedad, importante, y el tercero ya es el estudio de biomarcadores, que es normalmente lo único que se habla habitualmente en los corrillos y en la prensa, entendiendo los biomarcadores como aquellas alteraciones genéticas que tienen un tratamiento a la carta específico, que no hay muchos, que hay 20 y tantos, ¿no? Lo cual es muy importante. Pero yo quiero que entendáis que el primer pilar es el diagnóstico, que para el diagnóstico necesitamos hacer muchos estudios moleculares y que dichos estudios moleculares no solamente es para las líneas terapéuticas que lo hacemos, sino también para poner bien los apellidos, primero y segundo y tercero, de cada tipo de tumor en cada uno de los pacientes. Y luego, si queréis, os comento, no sé, el turno de preguntas, cuál es la situación actual del diagnóstico en España y también cuáles son las soluciones que estamos planteando y que visionamos. Continuamos con Pedro Pérez Segura. Pedro, ¿cuáles son las implicaciones más importantes de las pruebas genéticas y biomarcadores en las decisiones de tratamiento y manejo clínico de los pacientes con cáncer? Bueno, pues lo primero, me uno a los agradecimientos de mis compañeros, tanto por la invitación, pero por supuesto por la organización de estas cumbres que yo creo que abordan temas que son de enorme importancia, ¿no? Bueno, yo creo que la importancia de este tipo de pruebas se resume en una única frase. O sea, yo creo que hoy en día no se puede tratar ningún paciente que no tenga bien establecido el estudio molecular de su tumor. Lo ha comentado el doctor Ramón y Cajal. Antes nos quedábamos con si era un carcinoma, un sarcoma, luego empezamos a tener algunos apellidos más. Y hoy en día casi el cáncer, y esto quiero que me entiendan bien, casi es una enfermedad rara. Y digo que es una enfermedad rara porque ya no es cáncer de pulmón, ya no es cáncer de mama, sino que de ese grupo de pacientes tenemos muchos subgrupos moleculares. El que se subdividan los tumores no tiene una implicación exclusivamente académica, sino que tiene una implicación brutal en las posibilidades de curación de un paciente. Y como muchas veces decimos, lo decimos siempre los oncólogos,
momento más importante del manejo de un paciente oncológico es el momento del primer tratamiento. Es donde realmente podemos curar a un paciente si hacemos las cosas correctamente, y para poder hacer las cosas correctamente necesitamos la información que los patólogos y los biólogos nos puedan dar. Hoy tenemos muchas dianas terapéuticas, menos de las que nos gustaría, menos de las que deberíamos tener, pero sí que es verdad que el avance en estos años es exponencial y que sí que se abre, o pensamos que debemos ser optimistas en el acceso, ¿no? Tenemos pacientes, para que se hagan una idea en este momento, tenemos pacientes que hace no más de 5 o 10 años, con determinados tipos de tumores, su expectativa de vida podía ser de 6 meses, de 12 meses. Hoy en día, un 20-30% de esos pacientes pueden estar vivos a los 5 años sin enfermedad. Y eso se debe a los avances en la investigación molecular y, por ende, el diseño de fármacos contra esas alteraciones. Por lo tanto, desde el punto de vista terapéutico, para nosotros es vital tener un diagnóstico histopatológico y un diagnóstico molecular no adecuado, sino lo más preciso posible para poder tratar al paciente, porque de ahí va a conllevar una toma de decisiones muy importante. Pero no solo en la parte terapéutica y pronóstica, sino que también es muy importante en la parte del punto de vista preventivo. En la actualidad, en nuestro país, existen unidades de cáncer familiar en todas las comunidades que permiten identificar personas de altísimo riesgo a desarrollar cáncer porque tienen alteraciones moleculares desde que nacemos. Y eso también está impactando en una reducción del riesgo de cáncer de esas personas, o al menos en el diagnóstico precoz. Esto es muy, muy importante. Y esperamos que en un futuro breve podamos disponer también de pruebas sencillas en sangre, y hay algunas plataformas aprobadas que nos permitan, no solo en personas que tienen carga familiar alta, sino en población general, poder diferenciar qué grupos, porque hay algo que quizás no se habla demasiado, y es que igual que hablamos de terapias personalizadas o terapias individualizadas, ya va siendo hora de que empecemos a hablar de prevención individualizada y de prevención personalizada. Es decir, no todas las mujeres que tienen 50 años se tienen que hacer una mamografía cada 2 años. Hay otra serie de factores que implican el que a lo mejor una mujer se tiene que hacer otras pruebas, se las tiene que hacer con más frecuencia, o incluso no se tiene que hacer una mamografía porque no tiene un riesgo como para que se beneficie de eso. Por lo tanto, la inversión en investigación en prevención, yo que os he comentado también antes en la primera mesa, ¿no?, es fundamental para que cada día tengamos menos que tratar pacientes, porque esperamos no tenerlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo lo que es el conocimiento molecular aborda o abarca desde el inicio de sospecha de un cáncer hasta el final del paciente. Y vamos a ver ahora la parte de los pacientes. Óscar Prieto, como presidente de la Asociación Española de Afectados por Tumores Cerebrales, ¿cómo han experimentado los pacientes y esa integración de pruebas genéticas y biomarcadores en el diagnóstico del cáncer, y cuáles son vuestras principales preocupaciones, necesidades? Bueno, en primer lugar, agradecer a GEPAC, y que creo que cada año se hace mejor y las mesas son excelentes. La primera me ha parecido increíble. Bueno, un paciente nunca está preparado para una situación como es un diagnóstico de cáncer, y todo lo que sea mejorar le va a ayudar. Pero esa mejora está basada o fundamentada en la investigación y en la prevención. De nada nos sirve dar el mejor tratamiento si no es el adecuado, y de nada nos sirve no tener opciones porque no hemos investigado lo suficiente. Creo que no hay mejor dinero invertido que en la salud de las personas. Creo que cualquier persona daría todo su dinero porque no tuviera ningún problema de salud. Y respecto a las intervenciones de las personas que me acompañan en la mesa, en el primer caso, hacer un cálculo económico de cuánto cuesta invertir en salud creo que reporta beneficios. Lo que pasa es que ese beneficio no es a 4 años vista, desafortunadamente, es a más de 4 años vista. La anatomía patológica creo que es fundamental, porque sin ella no sabemos cómo afrontar de forma más adecuada. La investigación y la parte genética aporta un montón de posibilidades, aumenta también la equidad, porque esa investigación va a ser para todos y no nos vamos a quejar de que desafortunadamente por estar en una parte de España o en otra vamos a tener un tratamiento distinto. Y luego creo que es un tema muy importante, y para mirárselo con detalle, que hace 8 años los casos de cáncer en España eran menos de 200.000, ahora vamos por 260.000 y desafortunadamente cada año más. Y todos los aspectos de la sociedad
y cómo está funcionando un poco la organización, educación, salud física, nutrición, no nos ayuda mucho. Y para los pacientes, todo lo que sea una opción siempre es más beneficiosa. Si hay un ensayo clínico, si hay un proceso para analizar de una forma más detallada sus genes y ver si han dado el mejor tratamiento, no tiene comparación con no ofrecérselo. Y todos los pacientes van a estar encantados de conocerlo. Y cuanta más difusión le demos, mejor. Al hilo de esto que comentas, yo, por ejemplo, he hecho mucho de menos más estudios coste-efectivos, ¿no?, de los fármacos. No sé si los tienen que hacer los propios laboratorios, los tienen que hacer las sociedades científicas, no lo sé. Pero estudios que precisamente calculen esos costes indirectos, ¿no?, que supone el beneficio de un fármaco. Martín Sellés, como miembro del Comité Asesor del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, ¿cómo se puede garantizar la privacidad y la confidencialidad de la información genética de los pacientes durante y después de las pruebas diagnósticas? Bien, buenos días a todos y gracias a GEPAC por la invitación y por este programa tan atractivo, ¿no? Bueno, yo creo que los hospitales a día de hoy creo que tienen los mecanismos y los procedimientos necesarios para garantizar esa privacidad y esa confidencialidad, ¿no? De hecho, creo que sería también importante quizá hablar de que sería bueno que los pacientes realmente autorizaran a los hospitales el que se pudieran utilizar estos datos para investigación, porque realmente hoy en día, con los datos de miles de pacientes, con este tipo de datos de miles de pacientes, combinado con la inteligencia artificial, pues podríamos realmente llegar muy lejos. Pasa igual también con las imágenes médicas, ¿no? Deberíamos de, valga la expresión, donar, entre comillas, esas imágenes a los hospitales para la investigación. Dicho eso, a ver, si yo fuera un paciente con cáncer, no sería el tema ese el que me preocuparía, ¿no? El que me preocuparía realmente sería que en mi hospital sí se utilizaran los biomarcadores, en mi caso, y sí se utilizara un medicamento específico para tratar mi cáncer, ¿no? Me gustaría tener un diagnóstico lo más afinado posible, me gustaría tener un pronóstico lo más claro posible para saber a qué me enfrento, ¿no? Por tanto, como paciente, esa sería mi preocupación. Y solo un par de comentarios más, ¿no? Yo creo que a veces no somos del todo conscientes de lo afortunados que somos con todo este progreso que ha habido en los últimos años. Evidentemente tenemos la desgracia de que nos han diagnosticado un cáncer, pero dentro de esa desgracia tenemos ahora la suerte de tener estas herramientas diagnósticas, pronósticas y de tratamiento que el paciente al que le diagnosticaban ese cáncer hace 10 años no tenía, ¿no? Por tanto, creo que hay que poner eso más encima de la mesa y también ser conscientes de todo el trabajo que hemos tenido que hacer para llegar hasta aquí, de las decenas de miles de millones de dólares que hemos tenido que invertir, tanto en el ámbito privado como en el público, para tener las herramientas que hoy tenemos. Y por tanto, porque esto de la medicina de precisión, aún hay gente que piensa que es más o menos anecdótico, que esto, realmente puede impactar en unos pocos pacientes. Bueno, yo creo que hay que saber que cuando uno mira los productos aprobados por la EMA en el ámbito de la oncología desde el año 2015, desde hace 8 años, el 33% aproximadamente de esos medicamentos ya los podemos meter en el grupo de fármacos de medicina de precisión, ¿no? Uno de cada 3. Por tanto, realmente lo que tenemos que hacer hoy es utilizar todo lo que tenemos, porque si no lo tuviéramos, nos lamentaríamos de no tenerlo. Pero si lo tenemos y por las razones que sea no se utiliza, el tema es realmente grave, desde la
desde la tranquilidad, hay que decir que no utilizar hoy masivamente en todas las comunidades y en todos los hospitales las herramientas que tenemos a nuestra disposición es un tema grave. Pues muchas gracias a los 5. Vamos con la segunda ronda de preguntas y continuamos con Álvaro Hidalgo. Álvaro, desde tu posición como presidente de la Fundación Weber, ¿cómo se pueden abordar los desafíos relacionados con la equidad y accesibilidad en el uso de tecnologías avanzadas de diagnóstico? Pues muchas gracias. En España, si comparásemos con los países de nuestro entorno, diríamos que estaríamos en una posición intermedia respecto al acceso a los biomarcadores oncológicos y, en cambio, nos encontraríamos en la cola de Europa en cuanto al reembolso de las pruebas de biomarcadores múltiples. En ese sentido, además, añadir que existe una gran heterogeneidad y diferencias entre comunidades autónomas e incluso entre hospitales, aunque es verdad que la aprobación de la inclusión de los biomarcadores oncológicos en la cartera común del Sistema Nacional de Salud pues puede ser un importante paso hacia adelante para mejorar la equidad y el acceso en el Sistema Nacional de Salud. Desde la Fundación Weber estamos desarrollando el proyecto Escribo, en colaboración con Novartis, donde una treintena de expertos con un perfil multidisciplinar están reflexionando sobre qué medidas podríamos aplicar en España para optimizar el acceso a los cribados y a los biomarcadores. Lo vamos a publicar próximamente, pero las principales conclusiones serían las que han elaborado este grupo de expertos, sería establecer una estrategia a nivel nacional para la medicina de precisión que incluya los biomarcadores oncológicos y así unificar y alinear los objetivos y la asignación de recursos. Por otro lado, establecer un marco regulatorio para la aprobación y el seguimiento de biomarcadores oncológicos, garantizando una cartera de servicios dinámica y la que hace el acceso. Otra cosa que ha dicho Martín, que es muy importante, que si tenemos un biomarcador y tenemos un medicamento, pues deberíamos asegurar el acceso a la financiación, no solamente del biomarcador, sino también de las terapias que van detrás, porque si no estamos malgastando recursos y estamos teniendo un coste de oportunidad importante. Es también fundamental, y en todo lo que vemos de terapias avanzadas, medicina génica, medicina personalizada, la consolidación de los centros de referencia, y aquí creo que como Sistema Nacional de Salud tenemos un reto y un compromiso con los CESURes. Hay que financiarlos, hay que dotarlos de financiación y que tener un CESUR no sea una carga para el hospital que lo tiene, sino que sea además un elemento de consolidación de profesionales, de financiación y que esté reconocido por la importante labor que tiene. Otra de las cosas que habían comentado los expertos es establecer comisiones de evaluación y seguimiento de biomarcadores oncológicos dentro de los hospitales. Y otra de las propuestas sería establecer una tarifa común para el reembolso de pruebas diagnósticas basadas en biomarcadores oncológicos. Y luego otro aspecto fundamental es el de la formación. En la formación para los pacientes, en la formación para los profesionales y la comunicación continua, porque muchas veces falta esa formación tanto para el profesional como para el paciente. Y también ver o analizar los perfiles de los profesionales implicados en el diagnóstico y en la introducción de nuevos perfiles en el sistema. Continuamos con Santiago Ramón y Cajal. ¿Cómo puede la colaboración entre patólogos y genetistas, como presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, mejorar la precisión y la interpretación de esos resultados, de esas pruebas genéticas en el ámbito del diagnóstico? Bueno, muchas gracias. Sí, antes de precisar el tema de los genetistas, me gustaría que mi intervención fueran mensajes más o menos claros. Yo suscribo lo que dicen mis compañeros, yo creo que todos estamos alineados, ¿no?, con los mismos objetivos y con los mismos problemas y la misma interpretación, ¿no?, del día a día. Pero vamos a partir de la situación actual, ¿no? La situación actual ya se ha dicho, hay una falta de equidad importante en España. A nivel del diagnóstico hay unas discordancias entre el 5 y el 20% según qué tipo de tumor, según los estudios que hemos hecho en la sociedad española. Discordancias o discrepancias que son parecidas a las de Estados Unidos. Aquí el nivel de diagnóstico es alto en España, no es un problema de formación per se de los patólogos, es un problema de experiencia. Un problema de experiencia muchas veces de medios para llegar al diagnóstico correcto. Entonces, el primer mensaje. Grado de diagnóstico no es correcto, digamos, o hay sesgos positivos o negativos entre un 5 y un 20% en gran parte de los casos,
incluido no solo el tipo histopatológico, sino el biomarcador. Hasta el HER2, famoso en cáncer de mama, hay discrepancias de diagnóstico, falsos positivos, falsos negativos, que pueden llegar al 20% de los casos. Eso quiere decir que casi en un quinto de los pacientes el tratamiento no es el adecuado porque la interpretación del biomarcador no ha sido adecuada. Punto 1, muy importante, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos todo esto? Yo creo que esto pasa por varias ideas que ya se han comentado, pero que quiero subrayar. Primero, trabajar en patología digital, que los patólogos estén conectados, que puedan consultar los casos de dificultad diagnóstica o que no son habituales. En segundo lugar, que los biomarcadores en tejido, hacerlos por patología computacional, que ya lo hacemos en algunos hospitales, cuya veracidad, digamos, es muchísimo mayor que la subjetividad de los ojos de un patólogo normalmente. Y tercero, trabajar en redes, en nodos, como ya ha comentado mi compañero. Y el ejemplo de Cataluña yo creo que es paradigmático y un ejemplo en toda Europa. Ahora, es decir, que en pocos hospitales, aparte que está digitalizado la red pública a nivel digital, a nivel molecular está centralizado en 5 hospitales todo el estudio molecular de todos los tumores de pulmón que tienen una diana accesible terapéuticamente, y también de aquellos tumores que necesitamos el estudio molecular para el correcto diagnóstico, que son cada vez más, ¿no? Y esto se puede hacer. Se hace con voluntad política y con una directriz institucional. Es decir, trabajar en nodos, porque tiene muchísimas ventajas. Primero, la experiencia del patólogo y el equipo de biólogos moleculares que hacen el estudio de NGS es mayor. En segundo lugar, el tiempo de respuesta disminuye si tienes muchos casos, y porque optimizas las plataformas diagnósticas, que son muy caras, de alto coste. Entonces, si se hace en nodos, aparte de optimizar el diagnóstico y la calidad, se optimiza el costo de una forma muy, muy significativa. Y luego seguimos, si queréis, con las perspectivas. Muchas gracias. Pregunta para Pedro Pérez Segura. ¿Cómo pueden los oncólogos y hematoncólogos adaptarse y mantenerse actualizados en un entorno en constante evolución de pruebas genéticas y biomarcadores? Se han aprobado nada más que 700 pruebas en sanidad. O sea, me parece una barbaridad. Esa es una pregunta trampa, ¿no? Sí. Bueno, digo, ¿cómo pueden? Bueno, ¿cómo podemos? Bueno, pues como podemos. Es decir, el tema de la formación es un tema muy peliagudo. Es decir, estamos obligados a tener el máximo nivel de conocimiento, de actualización en tiempo real, pero la verdad es que nuestros contratadores no nutren de los recursos necesarios para mantener esa formación. Por lo tanto, al final tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. Por nuestra cuenta, una formación enormemente cara, enormemente compleja, que además es en tiempo real. Es decir, lo que hoy sabes, mañana ya no lo sabes, y entonces tienes que seguir y continuamente. Yo creo que este es un tema que ahora mismo se resuelve fundamentalmente a través de la industria farmacéutica. Yo creo que hay que decirlo así, de claro, gracias a las ayudas para inscripciones en congresos, etcétera. Y sí que es verdad que bueno, el nivel de la evidencia científica cada día es mejor, porque bueno, pues hay mayores controles, ¿no? Aunque bueno, pues últimamente hemos asistido quizá a algunas noticias también un poco, ¿no?, sobre publicaciones o temas de este tipo un poquito peleagudos, pero sí que es verdad que el nivel de conocimiento y el intercambio entre profesionales de cualquier sitio del mundo es inmediato, rápido, y no te necesitas ni desplazarte a veces a un congreso para poder estar como si estuvieses allí, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, además, es nuestra obligación. ¿Qué conlleva esto? Pues que cada día más tengamos subespecialidades, ¿no? Yo creo que hoy en día es difícil encontrar, salvo pues, no sé, alguna consulta privada, un hospital muy pequeño, donde el oncólogo vea de todo. El oncólogo se subdivide por patologías y al paso que vamos a tener más subpatologías. Es decir, tendremos un oncólogo que no solo hará cáncer de mama, sino que hará cáncer de mama, ganglios positivos ER2. O sea, ese es el punto que tenemos. Pero eso es muy bueno. Es muy bueno porque significa que el médico que atiende a ese paciente es el mejor médico para ese paciente, ¿no? Entonces, por un lado es bueno. Por otro lado, yo creo que es malo, porque perdemos también a veces la visión global del paciente. Yo creo que esto debemos intentar llegar a un equilibrio, es decir, el que yo me dedique a una subpatología concreta dentro de oncología no debe ser excluyente con que tenga una visión global. Y en eso también hay que formarse en tratamiento sintomático, hay que formarse en comunicación, hay que formarse en temas de leyes, hay que formarse en muchas cosas que a veces sacrificamos porque no nos da la vida para formarnos en lo que tal. Por lo tanto, yo creo que es un campo fundamental. Creo también que
las generaciones que van viniendo, y lo digo de verdad, lo digo con orgullo, creo que los oncólogos jóvenes están muy bien preparados, vienen muy bien preparados en general de las facultades, en la parte técnica, pero quizá sí que tenemos que trabajar más con ellos la parte más de comunicación, parte humana, ¿no? Pero están ya metidos en esa dinámica que igual a los que somos un poquito más senior nos ha costado engancharnos a estas nuevas fórmulas de aprendizaje, en la gente joven lo tienen metido en su ADN, y la verdad es que en ese aspecto yo creo que la formación es buena, pero sí que es verdad que a coste de tiempo, fuera de tu horario de trabajo, y siempre pues buscándote la financiación por tu cuenta, porque es difícil encontrar ayudas que sean más o menos públicas. Y Óscar, las asociaciones de pacientes, ¿cómo promocionáis? ¿Cómo dais a conocer toda esta información, apoyo relacionado con las pruebas genéticas? Bueno, yo creo que aquí es muy importante que la información sea fiable. Una de las peores situaciones que se enfrenta una persona es buscar información, y la mayoría de la información que encuentras no es fiable. Entender lo que publica una revista científica no es fácil, entender los tratamientos o técnicas médicas muy claras y muy precisas es muy difícil para un paciente, no es una cosa para la que esté habituada, y tratamos de darle la difusión bajando el nivel a una comprensión razonable. Pero lo más importante creo es que estén avaladas. Sin el aval de alguien estás dando expectativas, información, posibilidades que no son precisas. Entonces, yo creo que es muy importante que los pacientes lo valoran de forma muy elevada, pero no puedes publicar cualquier cosa porque vas a generar un problema de una magnitud pues inexplicable, la verdad. Y luego, respecto a las intervenciones que he oído, yo creo que hay que aprovechar mucho el tema de las matemáticas, la inteligencia artificial y todas las capacidades que te da para mezclar datos, publicarlos, ponerlos en común, porque el coste de lo que conlleva generarlo es infinitamente menor del beneficio. Seguro. Y hasta aquí puedo leer, creo. Muy bien, muy claro. Martín Selles, desde tu perspectiva, ¿cómo pueden las organizaciones de pacientes o cómo podrían contribuir a la formulación de políticas que promuevan la equidad en el acceso a estas pruebas? Bueno, vamos a ver, las organizaciones de pacientes tienen un protagonismo muy importante, ¿no? Porque al final están integradas por pacientes que no hablan de teoría, hablan de lo que les está pasando porque ellos tienen o han tenido cáncer, ¿no? Y representan a pacientes con cáncer y por eso tienen ese protagonismo, tienen ese poder bien entendido y tienen esa credibilidad, ¿no? Y desde ese protagonismo y desde esa credibilidad yo creo que ellos pueden pedir o pueden exigir o pueden reclamar, poner la palabra que queráis, ¿no? Pero pueden pedir pues un plan nacional de la medicina de precisión. ¿Y a quién se lo tienen que pedir? Pues se lo tienen que pedir a nuestros gobernantes, al gobierno central y a los gobiernos autonómicos. Evidentemente, cabe pensar, y sería lo lógico, que el gobierno central tuviera un liderazgo para conseguir pues ese plan nacional consensuado con todas las comunidades autónomas, ¿no? Y que todas las comunidades autónomas aceptaran ese plan como un plan que van a implementar en todos los hospitales de sus comunidades autónomas, ¿no? Y que, por supuesto, pues esos biomarcadores incluyeran en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero también que se aseguraran de que se financian adecuadamente en todas las comunidades autónomas, porque a veces hay un estado así de confusión que no se sabe muy bien qué es lo que se ha aprobado, hasta dónde se ha aprobado, si está financiado, si no está financiado. Entonces, todo eso hay que clarificarlo y tal. Tenemos que pensar
que esto va a evolucionar muy rápidamente, ¿no? Hay gente que defiende con bastantes argumentos que en los próximos 10 años esto va a evolucionar más que en los últimos 100 años. ¿No? Tendréis que estudiar mucho más. Y entonces, claro, necesitamos ese plan nacional que se vaya actualizando constantemente en función de todo lo que vamos aprendiendo y de todo lo que vamos conociendo. Y evidentemente pues tendría que ser un plan que no se quedara en ningún cajón cogiendo polvo, sino que fuera un plan que realmente estuviera activo y fuera cumplido por todas las comunidades autónomas. Y quizá alguien puede pensar, hombre, Martín, esto es ciencia ficción. Es que esto no debería de ser ciencia ficción, esto parece que tendría que ser lo lógico, ¿no? Bueno, nos hablaba un poco del plan de Cataluña, que parece que funciona bien y que está bien orquestado. Bueno, pues ¿por qué no podemos tener eso a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y luego de una manera un poco más sencilla, y eso sí que depende ya más solo de los pacientes, yo creo que las asociaciones de pacientes podrían consensuar también 2 o 3 preguntas que todo paciente al que se le diagnostica por primera vez un cáncer le hiciera a su médico, le hiciera a su oncólogo o a su oncóloga, ¿no? Y no sé, si a mí me diagnosticaran un cáncer, yo lo primero que querría saber es, oye, ¿existen pruebas genéticas o biomarcadores para entender mejor el diagnóstico y el pronóstico de mi enfermedad? Para entender mejor cómo de grave es mi enfermedad, a qué es a lo que me enfrento en los próximos años. Y si existen en este hospital, ¿las van a utilizar conmigo o tengo que ir a otro hospital? Y la última pregunta sería, ¿existe un medicamento específico para mi cáncer con nombres y apellidos, con primer apellido y segundo apellido, si has utilizado esos test genéticos y esos biomarcadores? ¿Existe ese fármaco? Y si existe, ¿me van a tratar a mí con ese fármaco? Esas son las 3 preguntas básicas. Y si todo paciente conociera esas 3 preguntas e hiciera esas 3 preguntas, yo creo que también avanzaríamos más hacia la equidad. Porque siempre he pensado que un paciente bien informado y bien formado ayuda a ir hacia la equidad. Un paciente desinformado y mal formado no lleva hacia la equidad, ¿no? Por eso a veces también hay gente a la que parece que le moleste que el paciente esté bien informado y bien formado, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que sería bueno consensuar esas preguntas para que a todo paciente que le diagnosticara un cáncer por primera vez pudiera hacer esas 3 preguntas a su médico. Muy bien, pues hemos terminado la segunda ronda de preguntas, vamos con la tercera, pero como había dicho que a las 12:15 abríamos el turno de preguntas del público, vamos a intentar intercalarlas, si os parece bien. Entonces, primero vamos a preguntar a Álvaro Hidalgo, ¿cuáles son las posibles implicaciones económicas y sociales de la medicina de precisión en el sistema de salud y en la sociedad en general? Bueno, pues son muchas y diversas, ¿no? Primero porque pasamos de una medicina reactiva a una medicina más proactiva y preventiva. Entonces, esto implica, por un lado, mayores recursos al momento de ponerla en marcha. También muchas de las terapias que van asociados a cribados pues son terapias génicas, terapias de one shot, que tienen también un único coste muy elevado y por lo tanto es un desafío a la forma de introducirlo e incluso de pagarlo dentro del sistema. Por eso lo que debemos abordar claramente es una perspectiva de todo el ciclo vital del paciente, es decir, tenemos que ver qué es lo que supone tener un paciente bien diagnosticado, todo el tema preventivo desde el punto de vista de enfermedades, de ahorrarnos tratamientos innecesarios, tratamientos que sabemos que para ese paciente van a servir y por lo tanto van a tener un retorno en términos de resultados de salud, de calidad de vida y además todo lo que tiene que ver
con la eliminación o la disminución de efectos adversos por tratamientos que no son adecuados para el paciente. Y luego, por otro lado, esto además se va a trasladar a otros ámbitos, porque si tienes a un paciente que lo has diagnosticado antes, lo has tratado mejor y lo has tratado también antes, está claro que va a tener una mayor calidad de vida, va a necesitar menos cuidados personales y va a tener un beneficio social tanto para él, su entorno, como para la sociedad. Entonces, ahí incido en algo que tú has comentado antes, sí se hacen estudios de evaluación económica en todos estos tratamientos que van ligados a medicina personalizada, cribados, etcétera, pero quizá la perspectiva que empleamos, y por desgracia creo que es la que vamos a emplear en España, es la perspectiva del pagador sanitario, cuando en otros países se utiliza la perspectiva social. Yo creo que es muy importante incorporar no solamente lo que tiene que pagar el sistema, sino lo que tiene que pagar y lo que se beneficia la sociedad en su conjunto. Y luego hay otras externalidades que son muy importantes. Todo el tema de la medicina de precisión, de la bioinformática, biotecnología, son sectores económicamente punteros. Estar ahí, estar posicionado ahí, es una fuente de generar valor añadido y productividad para el país. Y también tenemos los desafíos, como alguien ha comentado también, de la protección de datos, de manejar toda la información crítica de los pacientes, etcétera. Entonces, muchas implicaciones. Sí, y bueno, ya que me has comentado, que me has citado, por ejemplo, tenemos la terapia CAR-T que está curando pacientes que estaban a punto de morirse. Quiero decir, estás devolviendo a una persona al mercado laboral, estás haciendo una serie de cosas que para el sistema tienen un valor económico también. Y de hecho creo que la Estrategia Nacional de Terapias Avanzadas, que estaba focalizada en los CAR-T, creo que es un buen ejemplo de cómo se hicieron las cosas para introducir los CAR-T que se pueden aplicar en otros terrenos. Perdona. No sé si hay alguna pregunta al fondo. Soy Vicente Martín, no sé si me oyen. Perdón, es que me ha venido por detrás. Soy Vicente Martín. Yo tengo problemas renales hace muchos años. Hace 15 años tengo una cardiopatía severa y en el famoso 2020 llegué a urgencias con un cólico nefrítico. Tenía una piedra muy grande que me la tuvieron que extraer por endoscopia y me dijeron, te vamos a dar 2 noticias. La buena es que la piedra ya está fuera. La mala es que tienes 2 tumores. Esos 2 tumores derivaron, bueno, no voy a contar el proceso, pero que la vejiga se convirtió en un tumor total, con lo cual yo perdí la vejiga y perdí la próstata. Y quería preguntar, ¿qué se hace con esos tumores que se desarrollan en el silencio? Gracias. No sé si alguien de la mesa quiere contestar, erigirse en portavoz. Yo es que no sé si alguien de la mesa, yo no he entendido muy bien la pregunta. Es decir, lo que quiere saber es qué se hace con esos tumores que crecen en silencio. ¿Hablamos de prevención o...? Hablamos de prevención, entiendo, ¿no? Sí, pues, se estudia mucho el tema genético, que es evidente, las prevenciones, pero si a mí no me extraen esa piedra por endoscopia, yo desarrollo el tumor y hasta que sale por su propio peso y ya cuando sale, lo mismo ya no hay nada que hacer. Entonces, quería saber, por eso, esos tumores que se desarrollan, que los tienes ahí, que no dan síntomas, pero que llega un momento que los dan y tal vez no se pueda dar marcha atrás. Ya. Bueno, este es un tema que hemos comentado un poquito, ¿no? Quizá no se puede individualizar, ¿no? Yo creo que hay que huir siempre, y esta es una mesa para hablar en general. Pero cuando se hablan de programas de cribado en prevención, son aquellos programas que los epidemiólogos y expertos en salud pública entienden que testar a un grupo de población importante tiene un beneficio para un porcentaje de población, fundamentalmente porque tienes pruebas que pueden diagnosticar a tiempo y eso tiene impacto en la supervivencia de la gente. No todos los tumores, lamentablemente, tenemos eso.
Hay otros factores que cada día vamos conociendo mejor, desde, como digo, la carga hereditaria. Eso permite identificar gente que no tiene tumores y que los puede tener con más riesgo, y entonces los sometemos a seguimientos muy intensivos o incluso a cirugías preventivas. Y luego ahora se está trabajando mucho en la identificación a través de alteraciones moleculares que aparecen en la sangre de personas que en un futuro pueden desarrollar tumores. El hacer estas pruebas solo tiene utilidad si tenemos pruebas de diagnóstico precoz, es decir, saber que una persona tiene una alteración genética que incremente su riesgo para decirle, pero yo no sé ahora mismo qué prueba le voy a mandar porque no existe, por ejemplo, ningún diagnóstico precoz en leucemia o en tumores cerebrales, pues razonablemente no parece muy lógico generar una tal. Pero sí que es verdad que en los últimos años se está investigando mucho en la identificación de pequeñas alteraciones genéticas que los tumores liberan a la sangre de manera precoz con la intención de cogerlos cuanto antes. Independientemente de esto, hay algo que es muy importante, que es la educación de la población. Lamentablemente, en nuestro país, en algunos programas de cribado, no va más del 40% de la población invitada. Y esto es algo terrible, porque hay una inversión enorme en comunicación y en dinero y luego al final solo van 4 de cada 10 personas que tendrían que hacerse la prueba, cuando es una prueba útil. Tenemos problemas con el ejercicio, que se ha repetido hasta la saciedad esta mañana. Tenemos problemas con la dieta. O sea, tenemos un montón de cosas que es prevención y que está en nuestra mano y que lamentablemente la población, y todos somos población, no acabamos de asumir. Entonces, yo creo que hay que trabajar en todos los sentidos. Educación, hábitos de vida, porque recordemos que el 90-95% de los cánceres se deben a hábitos de vida. Yo creo que esto es importante. Ir a los programas de cribado que han demostrado utilidad y que cada vez tenemos más. Se está trabajando en el cáncer de pulmón ya también ahora. Tenemos en cáncer de cuello uterino, en próstata, en colon, en mama. Es decir, se trabaja en los más frecuentes, ¿no? Pero sí que es muy importante que entendamos que todo esto pues requiere un tiempo y la inversión en investigación no ha ido desarrollada a la misma velocidad que la investigación en terapia. Pero bueno, yo creo que en los próximos años tendremos nuevos datos, como decía antes, una de mis intervenciones, que nos permita individualizar el riesgo de cada persona para promover programas preventivos para cada persona en concreto. Tenemos hasta las 12:45, si no me indican lo contrario. Y nada, quería pediros, vamos a intentar en la medida de lo posible no individualizar casos, sino hablar más en general, como decía Pedro Pérez, y también que seamos lo más breves y concisos posibles. Santiago Ramón y Cajal, ¿cuáles son los avances más importantes en las pruebas genéticas y biomarcadores y cómo están cambiando la forma en que se realiza el diagnóstico del cáncer? Que esto a lo mejor ya se ha repetido, es un poco repetitiva esta pregunta. Sí, yo creo que ya se ha dicho mucho. Hasta los avances tecnológicos a nivel de plataformas moleculares son impresionantes. Nos permiten estudiar ya decenas y cientos de genes en un día, prácticamente. A veces la limitación es más de interpretación bioinformática. Pero déjame que también dé varios mensajes telegráficos así importantes para los pacientes. Como decía Pedro, el diagnóstico precoz es fundamental, ¿no? Diagnóstico precoz, los programas de cribaje, etcétera. Hay muchos tumores, no solamente el de riñón y el de páncreas, que se escapan, ¿no? Sino porque dan síntomas muy tarde. Sino hay que saber que, claro, con biopsia líquida estamos muy limitados. Yo creo que hay fundamentalmente dos grandes aplicaciones hoy en día en cuanto a diagnóstico precoz. Una, en detección de los síntomas familiares, que es casi un 10-15% de los tumores tienen base familiar o antecedentes familiares, o puede haber algún síndrome con una alteración genética, que ahí es donde sí los genetistas, propiamente dichos, tienen su papel, ¿no? El estudio de los cánceres familiares y de las familias. Y luego ya en otros tumores, la mayoría de los tumores pequeños no liberan apenas ácidos nucleicos a sangre, con lo cual es muy difícil hoy en día detectarlos. Y eso que la sensibilidad está aumentando mucho de las técnicas. Pero tengo que decir que soy optimista porque en algunos tumores ya hay estudios muy prometedores, los están detectando en fases tempranas en base a firmas en sangre relacionadas con una respuesta inmune del paciente contra el tumor, que es más precoz que la liberación de ácidos nucleicos a sangre. Yo creo que en 1 o 2 años vamos a ver estudios muy interesantes en este sentido que van a permitir detectar, al menos en el pulmón, los datos son muy optimistas, igual que el PSA en próstata, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, déjame que incida un poco en lo que es el diagnóstico correcto, porque yo creo que me gustaría que quede muy claro que tiene que ser un diagnóstico patológico y molecular integrado. Y eso conlleva
trabajar en redes, porque no todo el mundo sabe de todo en cada hospital, no hay especialistas de todo. Hay que trabajar en redes y en nodos con los mejores especialistas y optimizando los recursos. Hay que trabajar en equipos multidisciplinares, el patólogo con el biólogo molecular y cada vez más con informáticos, bioinformáticos. Y hay que coordinarse muy bien con los oncólogos, lógicamente. Y, de hecho, no se ha hablado aquí, pero es muy fundamental los comités moleculares, que son multidisciplinares, que cada hospital donde haya oncología debería haber, donde está el patólogo, el biólogo, el oncólogo, el radioterapeuta, en fin, todos los que están en relación con el paciente. Y como se decía anteriormente, nosotros cada viernes se discuten los casos y se ven las alteraciones genéticas y si hay algún ensayo clínico o no del que se pueda beneficiar el paciente. Es decir, todo eso se ve en este contexto del comité molecular, que yo creo que es un tema también muy, muy importante. El diagnóstico integrado y un comité molecular. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Ahí al fondo a la derecha. Oncólogos y hematólogos. Simplemente, perdón, buenos días. Manuela, paciente de mieloma. Simplemente matizar. A mí me gustaría que se dejara de decir gasto en sanidad y que se dijera inversión en sanidad. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si alguien más quiere apuntar. No, totalmente de acuerdo. Hemos dicho que vamos a intercalar las preguntas de la última ronda y el público. Pedro Pérez Segura, nos queda una pregunta para ti. ¿Cómo puede la medicina de precisión impactar en la planificación y gestión de recursos en el ámbito de la oncohematología médica? Bueno, no es que pueda impactar, es que ya impacta. Es decir, nosotros no tratamos a un paciente hasta que Santiago no nos da el informe definitivo. O sea, que eso ya empezamos a gestionar el programa terapéutico, ¿no? Por supuesto, si puede participar en ensayos clínicos porque tiene unas dianas especiales. Si nosotros somos un centro capacitado para tratar a ese paciente o tenemos que remitirlo a otro centro. Por supuesto que gestionamos qué pronóstico tiene el paciente. Mucha de esa información molecular no solo nos dice si va a responder con mayor o menor posibilidad de un tratamiento, sino qué posibilidades tiene de curarse o tal. Y eso es importante explicárselo a los pacientes para explicarle que le vas a poner un tratamiento que esas son sus expectativas de vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy importante. Desde el punto de vista de otros aspectos de gestión también es así. Es decir, hay patologías que antes no teníamos nada y a lo mejor un oncólogo podía hacer esa patología y otra más. Hoy en día, de repente ha venido un boom de biomarcadores que conlleva que las consultas se compliquen mucho y tenemos que reorganizar las unidades funcionales, ¿no? Por supuesto, los comités moleculares que comentaba Santiago, hoy en día son vitales. En esos comités, lo digo por si no conocen lo que es un comité molecular, lo que hacemos es evaluar alteraciones moleculares que aparecen en tumores para que con todos esos especialistas que ha comentado Santiago se tomen decisiones no solo de elección de fármaco, pronóstico, participar en un ensayo, sino incluso si esa alteración puede ser también hereditaria para poder prevenir el resto de la familia. Es decir, esto es un tema enormemente importante y que está teniendo mucho desarrollo en todos los sitios que lo tenemos, estamos realmente contentos. Y luego sí me gustaría hacer hincapié, a raíz de lo que se ha comentado de coste y de inversión, ¿no? Yo creo que se ha dicho, creo que lo ha comentado Álvaro, tenemos que olvidarnos de ver los gastos en el entorno oncológico como cajas independientes. Capítulo 1, capítulo 2, no. ¿Cuánto cuesta el proceso de atender a un paciente oncológico? Si analizamos el impacto que tiene que hacer un estudio molecular en comparación con el impacto que tiene en supervivencia, en años ganados, en poder utilizar un fármaco que realmente es efectivo, eso es altamente eficiente. Porque si yo no me gasto 1.500 euros, que puede ser más o menos la media de un panel genético completo, puedo estar poniendo un tratamiento que ni va a ser eficaz para ese paciente y a lo mejor encima me está costando 10 veces más el tratamiento. Eso está analizado y sabemos que hacer las cosas bien desde el inicio no solo es lo mejor para el paciente, sino que es eficiente para el sistema. El problema es que siempre, mientras vayamos viendo que incorporar un panel es un coste sobre el sistema, no vamos a avanzar. Lo que hay que ver es cuánto cuesta el proceso del paciente y vuelvo a decir, incluyendo todos estos datos de si yo curo a un paciente, ese paciente que es joven se puede incorporar a la vida laboral, a la vida social y ser productivo para la sociedad y otras cosas que estos señores analizan perfectamente, ¿no? Por lo tanto, hasta que no cambie esa mentalidad por parte de nuestros dirigentes políticos en cuanto a cómo se evalúa lo que cuesta tratar a los pacientes, seguiremos teniendo esta situación, ¿no? Pero desde luego que todos los temas moleculares nos modifican la gestión del día a día desde que llegamos al hospital. Y ahora sí, pregunta del público, teníamos por ahí. Sí. Sí.
Aquí. Aquí delante. Que nos da en medio. Bueno. Aquí. Ah, vale. Perdona. Es que había una señora aquí que también había pedido antes la vale. palabra. Vale. ¿Le dejo a ella? Adelante. Bueno, de acuerdo con vosotros en cuanto a diferenciación entre investigación, inversión y coste, lo que sí que es cierto es que tiene que ser medible y tiene que ser medible, transparente y publicable, porque si no, todo lo que no sea medible es una inversión, un coste que no tiene sentido. Si no es transparente, mucho más, y si no es publicable, no se conoce, no se ha hecho. Eso por un lado. También hay otro que creo que el lema de esto es compromiso de todos. Yo creo que hay dos compromisos. Un compromiso es de voluntad, que todo el mundo tiene voluntad de hacerlo. Da igual. Antes comentabais que cada 4 años hay potencialidad de cambiar los gestores, los que dirigen los programas de sanidad. El compromiso de voluntad yo creo que existe, pero debemos exigir un compromiso, la sociedad debe exigir un compromiso de hechos, no de voluntades, de hechos sostenibles en el tiempo y duradero, para poder medirlo. 4 años no se puede hacer nada, en 4 años el primero estás cayendo, el segundo estás queriendo hacer algo, el tercero estás pensando cómo te vas a posicionar para que en el cuarto dónde vas a estar. O sea que tienen que ser sostenibles en el tiempo y todo esto. Y luego, referente a las 3 preguntas que hacías, cuando te detectan un cáncer, lo primero que haces es entrar en shock, no te enteras de nada, no sabes nada. Y si yo tengo que hacer como paciente esas preguntas, al sanitario que está enfrente de mí, si su hospital tiene esas cosas, muy malo. Es él el que me tiene que decir, es él el que me tiene que dirigir donde tengo que ir. Es más, yo creo que uno de los grandes problemas que existe en esta primera etapa es el diferimiento. Tratamos de no diferir a la gente, es decir, ser consciente, no soy capaz, no tengo los medios, no conozco, sobre todo en los cánceres, en las enfermedades más raras, dirigir a la gente donde tenga que dirigir. Eso tenemos que ser conscientes de que hacerlo. Creo que si no me contestan a esas 3 preguntas que tiene que salir del sanitario para dármelas, mal lo llevamos. Esto es trampa, ¿eh? Me has hecho 3 preguntas en una. No sé si alguien se quiere erigir en portavoz. No, bueno, a ver, totalmente de acuerdo en que, evidentemente, cuando uno le diagnostican un cáncer, pues entra en shock, se queda sin palabras y al cabo de unos días o de unas semanas es capaz de reaccionar y de ver exactamente y de entender lo que pasa. Y, por supuesto, esas preguntas que yo me planteaba, pues evidentemente no se hacen el primer día ni el segundo, sino que se hacen, pues evidentemente, cuando uno ya se ha tranquilizado y se pone a pensar en cómo luchar contra el cáncer. Y efectivamente, pues hombre, lo ideal sería encontrarme a un oncólogo que de alguna manera fuera él el que me planteara esos 3 topics y él mismo me los respondiera o él mismo me los contestara. Cuando eso sea así, pues fenomenal, sobran mis preguntas. Pero cuando eso en algún caso o en algunos casos no sea así, yo creo que sería bueno que las asociaciones de pacientes de alguna manera formaran a los pacientes para que muchas veces no será el paciente, a veces será un familiar o será, pero el paciente o los familiares se acaben haciendo esas 3 preguntas porque realmente entonces sabrán realmente a qué es a lo que se enfrentan. Óscar Prieto, ¿en qué medida podéis colaborar las asociaciones de pacientes con los profesionales de la salud, con los médicos y con la investigación para mejorar la implementación de esas pruebas genéticas? Bueno, yo creo que todos los proyectos de investigación necesitan pacientes. Los pacientes tienen que cumplir unos determinados parámetros, factores, llamémoslos como quieras. Si nosotros facilitamos el acceso a esos ensayos, a esos proyectos de investigación, si llegan a éxito, probablemente otros pacientes sean beneficiados. Tenemos varios casos de pacientes que se han incorporado en un ensayo clínico. Los ensayos clínicos a veces son muy efectivos y otras veces que no, depende en qué posición estés. Pero lo que sí que es evidente es que la oportunidad de participar en un ensayo clínico para cualquier paciente es como si le tocara la primitiva, tal cual.
Es así de sencillo. No hay tratamiento, pero hay un ensayo clínico. ¿Dónde voy? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto cuesta? Si es que cuesta, voy a hipotecar todo lo que tenga. Es así de sencillo. A veces es difícil, ¿no?, encontrarlos. Bueno, es difícil que se ajusten, pero tratamos de que por lo menos vayan. Hay veces que pueden entrar y hay veces que no, pero es como la primitiva total. Una pregunta había por ahí. Hola, buenos días. Yo creo que deberíamos formar para poder ir a un médico genetista, primero a los médicos de familia. Yo tengo cáncer familiar. Fui en 2 momentos de mi vida a médicos de familia. La primera vez fui porque cuando ya se descubrió que existían mutaciones en cáncer de mama y demás, los BRCA, fui al médico de familia. Mi madre tuvo 2 veces cáncer de mama y le dije, me gustaría que me hiciesen un estudio genético. Lo que me dijo la médico de familia, cáncer de mama lo tienen muchas mujeres, no me hicieron el estudio genético. En otro momento de mi vida, cuando mi tía debutó con cáncer de ovario y ahí ya hacían los estudios genéticos, fue BRCA1. Mi prima y demás también les hicieron los estudios genéticos BRCA1. Volví a mi médico de familia, era otro porque vivía en otro sitio, y le dije, mi tía es BRCA1, mi prima es BRCA1, necesito un estudio genético. No te preocupes, a ti no te va a venir. Y no me mandaron a un estudio genético. ¿Sabéis cómo me hice el estudio genético? Cuando mi hermana debutó con cáncer de mama metastásico. Esto se podía haber prevenido si nos hubiesen hecho estudios genéticos. Gracias a mi hermana estoy viva, porque yo me hice la operación preventiva y en la operación preventiva ya vieron que tenía cáncer de ovario. Y otras cosas, estamos hablando de los biomarcadores, pero muchas veces cuando tenemos mutaciones genéticas como BRCA1, yo me hallaron que tenía BRCA1 y me iba cada 3 meses a hacer mis pruebas. Mis marcadores estaban por debajo de lo normal. Se suponía que yo no tenía cáncer hasta que me hicieron la operación preventiva y ahí siempre. O sea, hay un sesgo de error también en los marcadores. No sé si alguien quiere contestar. Bueno, la verdad es que es un tema más bien político y administrativo, es decir, debería ser obligatorio, ¿no?, el acceso a estudios familiares, como en tu caso, ¿no? En algunas comunidades ya se está haciendo, es decir, precisamente cuando hay un cáncer familiar hay unidades de genética donde estudian a los familiares y hacen si son portadores o no de esa mutación, porque es muy importante saberlo por ti y por tus hijas si tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, antes de terminar, me gustaría hacer un grito a todas las asociaciones de pacientes que pidiendo ayuda, porque nosotros queremos ir a ver a la ministra, a la actual, en breve, ya le hemos pedido cita, precisamente para el tema de los biomarcadores y estudios moleculares en cáncer, ¿no?, que sea obligatorio en España, que se siga al menos la cartera de servicios que el otro día publicaron, sin financiación en principio, pero al menos que sea obligatorio también los controles de calidad, que no hemos hablado, que es muy importante, es decir, que lo que se haga bien, ¿no?, que los resultados sean fiables, es por lo que he empezado diciendo, y no, en España no es obligatorio que los servicios donde hagan estudios moleculares o genéticos tengan control de calidad, acreditaciones, ¿no? Y es una cosa que queremos exigir, bueno, pensamos que debería ser obligatorio, por eso queremos exigir al Ministerio que haga una normativa en este sentido y pedimos la ayuda de todos vosotros en ese sentido, el apoyo, ¿no? Hay una pregunta por aquí también, pero antes le pregunto a Martín Seyes, que aunque yo creo que esto ya lo hemos comentado, pero bueno, seguro que hace un resumen estupendo. ¿Cuál es el impacto potencial de las pruebas genéticas y biomarcadores en la calidad de vida de los pacientes con cáncer y cómo pueden las asociaciones de pacientes abogar por mejoras significativas en este campo? Bueno, en el ámbito de la calidad de vida, yo creo que al final estos test genéticos y estos biomarcadores, aparte de darnos más información sobre el diagnóstico y sobre el pronóstico, también nos dan más información sobre a qué fármacos este paciente concreto no va a responder y a qué fármacos sí que va a responder. Por tanto, nos vamos a evitar el darle esos fármacos a los que no va a responder. Hoy eso lo sabemos, hace 10 años no lo sabíamos. Entonces, si no le damos ese fármaco al que no va a responder, le vamos a evitar los efectos secundarios que ese fármaco le provocaría. Porque al final el médico lo primero que tiene que hacer es no
no dañar, no provocar más daño. Entonces, si hoy sabemos que ese fármaco no va a ser eficaz, pues bueno, no lo administramos y nos evitamos los efectos secundarios. Y evidentemente también tendremos más información sobre qué fármacos sí que van a ser eficaces para ese paciente concreto. A veces existirá ese fármaco y otras veces, por desgracia, no existirá, porque efectivamente cuando ya le ponemos el nombre y el primer apellido y el segundo y detectamos esta mutación más esta otra, a veces vemos lo que algunos llaman el desierto terapéutico. Y es que ya tenemos información que nos dice que, por desgracia, un paciente con ese cáncer y con esas dos mutaciones no hay nada que vaya a ser eficaz. Bueno, pues no le daremos nada y por lo menos no le provocaremos efectos secundarios, tendrá mejor calidad de vida, tendremos que ir a un tratamiento paliativo y tal y cual. Pero bueno, afortunadamente esto del desierto terapéutico es, en fin, poco frecuente y por suerte, pues bueno, lo que tenemos es cada vez más fármacos específicos que estos test genéticos y estos biomarcadores nos van a dar información sobre que ese fármaco sí que va a ser eficaz para ese paciente y lo único que falta, evidentemente, es que en esa comunidad autónoma y en ese hospital, pues ese fármaco esté disponible para ese paciente. Y una pregunta por aquí. Decía el doctor Sellés antes que el paciente tiene que estar informado y formado. Y estoy de acuerdo, eso nos tenemos que preocupar mucho en las asociaciones de pacientes. Pero hay una cuestión. Toda la sociedad puede tener mañana cáncer. Entonces, vamos a empezar con una política de educación sanitaria en los colegios, porque si no, cuando llegamos a ser pacientes, pues los que no lo son no tienen esa información, ¿no? Importante pasar de la primera mesa que hablábamos de prevención a esta segunda que hablamos de diagnóstico, y me preocupaba mucho un dato que daba el doctor Ramón y Cajal de las discordancias que hay en el diagnóstico de un cáncer entre el 5 y el 20%. Y hablaba del trabajo en nodo y en redes, que habla usted de la comunidad catalana, que estaba diciendo que funcionaba muy bien. Hablaba en su última intervención que van a tener una reunión con la ministra de Sanidad y mi pregunta es si le van a llevar también esta propuesta de que haga extensivo al resto del territorio este trabajo en redes para que todos los profesionales de su especialidad pues puedan tener esa información, porque eso nos va a beneficiar a todos los pacientes a la hora de diagnosticar un cáncer. Y la otra pregunta me va a permitir el moderador de la mesa que se la haga al oncólogo del Hospital San Carlos, porque también me ha preocupado mucho una intervención suya sobre la formación de los oncólogos. Cuando una persona nos diagnostica un cáncer, el oncólogo y el paciente se forma un equipo conjunto que durante un año, durante unos meses, van a tener que ir de la manita. Entonces, todo paciente confiamos en ese oncólogo, ¿no? En que siempre nos va a tratar de la mejor manera y nos va a poner el mejor tratamiento, nos va a dar a ese tratamiento que sabe que nos va a curar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes desde su colegio profesional pueden hacer alguna propuesta al Ministerio de Sanidad para que tengan una formación continua, que eso va a derivar en una calidad del sistema sanitario y por ende seguramente en un ahorro de coste o de inversión en salud? Por favor, os pido brevedad en la respuesta, sí, que si no nos comemos tiempo ya de la siguiente mesa. Dos preguntas. La primera, en cuanto a las discordancias del diagnóstico. Sí, es una evidencia aquí y en Estados Unidos, que es un estudio referente habitualmente. De entre el 5 y el 20% depende del tipo de patología, incluso hasta el 30%, el diagnóstico de sarcomas o tumores cerebrales puede ser todavía mayor el grado de discordancias o discrepancias en función de la experiencia del patólogo y de los estudios moleculares que pueda hacer. ¿Cómo se soluciona esto? Trabajando en red, mandando los casos a los patólogos con experiencia y hacer los estudios moleculares que tocan. Y para ello hay que trabajar en nodos, porque si no sale muy caro y no hay experiencia tampoco de los biólogos. Es decir, la solución es trabajar en red y exigir el control de calidad, por favor, en todos los laboratorios que hagan pruebas moleculares, que estén acreditados. Yo creo que eso es fundamental. Y en segundo lugar, en cuanto a la ministra, todo esto le vamos a decir, todo el tema del control de calidad y la acreditación, para hacer las cosas bien, ¿no? Y yo entiendo, nos pasamos ahora hablando mucho de medicina de precisión por toda España, ¿no? Entonces, en Madrid ya hay un programa de medicina de precisión que ya está publicado y va a empezar cualquier día de estos, ¿no? Donde van a empezar con parcializar todos los estudios moleculares de pulmón, de pulmón, del GIST y del colangiocarcinoma, de esos 3 tipos de tumores solo,
en 3 hospitales. En el 12 de octubre en Ramón y Cajal y La Paz, tengo entendido, y será como prueba piloto para luego ir extendiendo los estudios moleculares al resto de tumores también de forma centralizada. En otras comunidades, como Cantabria, ya lo tienen también implementado, etcétera. Y en Andalucía tienen también la teoría bien desarrollada, pero todavía no han empezado. Es decir, yo creo que esto son todas comunidades muy conscientes y lo han tratado temprano. Otra cosa es que las comunidades pequeñas, lo lógico es que colaboren con las más grandes, porque yo siempre digo que para optimizar muy bien los recursos hay que hablar de laboratorios que podemos dar salida a 1 millón o 2 millones de habitantes sin ningún problema en una semana, ¿sabes? Por eso es importante también la colaboración entre comunidades pequeñas. Muy rápido. Yo cuando hablo de formación he dicho que sí nos formamos. Lo que he dicho es quién financia la formación, que es diferente. Las cifras de supervivencia en España, el nivel de los oncólogos, no hablo solo de los oncólogos, de cualquier profesional que interviene en el tratamiento del cáncer, los cirujanos, los patólogos, los radiólogos, cualquier especialista, demostramos con las cifras que tenemos de supervivencia y de acceso a medicamentos y a ensayos clínicos y a publicaciones de impacto que el nivel del tratamiento oncológico en España es excelente. Y eso es porque la gente se forma continuamente. El tema es quién es el que está dando las ayudas para formarse, pero los oncólogos se forman y se forman a diario. Además, bueno, existen trabajos entre sociedades científicas para consensuar lo que tenemos que hacer entre todos y no que cada uno haga, por decirlo de alguna manera, la guerra por su cuenta, ¿no? Por ejemplo, anatomía patológica, la Sociedad Española de Oncología, con la Sociedad Española de Anatomía Patológica, periódicamente se revisan los consensos de qué estudios moleculares hay que hacer, qué técnicas hay que utilizar, etcétera. Por lo tanto, en ese aspecto la formación es muy buena. Precisamente porque nos preocupa la formación y porque entendemos que le va la vida a nuestros pacientes, nos buscamos la vida para formarnos. Bueno, pues no cabe duda de que la medicina personalizada ya está aquí, lleva tiempo ya estando aquí, pero la verdad es que como periodista ver el otro día la noticia de que Sanidad había aprobado, había metido en cartera de servicios ya 700 pruebas genéticas, pues ya te hace ver un poco que parece que no, pero vamos avanzando, ¿no? Ha sido un placer tener a estos 5 expertos, he aprendido mucho, como siempre, y bueno, gracias a los 5 y damos paso a la siguiente mesa.